¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Es un gusto recibirlos hoy en Contextos. Tengo el placer de ser acompañado hoy por mi amiga Keta Burelo. ¿Cómo estás, Keta? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, gracias, Juan Carlos. El maestro Gilberto Zavala. Buenas noches, maestro. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Por ahí ya veo a Víctor. Nuestro conductor estrella, Leo Víctor Zuckerman Rumaya. Me dejó solo. ¿Cómo está, maestro Rumaya? No tiene audio todavía. Dignos y firmes. Bueno, dice. ¿se escuchan? Sí, ya Sí, estamos ya. al aire. Ya estamos al aire, maestro. Bueno, vamos a, en lo que se termina de conectar, Víctor, vamos a abundar sobre los temas del día. Hubo varias cosas, como siempre, el presidente dando de qué hablar, habló de la ceremonia del grito, del desfile, y en la prensa habló de la caída bruta, así terrible, de la economía, el Producto Interno Bruto, muy malas noticias, que parecen como dos realidades, ¿no? Una realidad alternativa. Exacto. Que vive el presidente, un exceso de optimismo, diciendo que en agosto empieza la recuperación, pero las cifras estadísticas nos hablan de una caída dramática en cuestión de menos de un mes y medio, ¿no? Entonces, eso por un lado. Me gustaría que comentáramos el tema de la conveniencia o no de seguir realizando estos actos cívicos, que para el presidente son simbólicos y muy importantes. Pues el tema también, le vamos a dar una pasada al tema del médico, de los que está dando mucho de qué hablar a nivel nacional, el asunto del doctor, ¿cómo se apellida? Yuca. Yuca. Bueno, ese es su segundo apellido. Grajales Yuca. Grajales Yuca, que ya se volvió una bola de nieve, al menos mediática, y que, bueno, ya se está separando de la realidad jurídica, porque pues hoy el fiscal dio una conferencia, habló sobre el tema, presentó una serie de testimonios, mientras que por otro lado un grupo de abogados fue al penal junto con familiares a pedir la libertad de esta persona. Parece que hubiera cometido un delito gravísimo, ¿no? Esa es la percepción que tiene la mayoría de la gente, que en plena crisis, donde los médicos son los que más se están exponiendo la vida, se actúe con tal severidad, y eso es lo que está haciendo que sea nota nacional, ¿no? Y finalmente, pues el tema de la novela, el capítulo de la serie Lozoya, ¿no? Que pues también está dando mucho de qué hablar. Entonces, no sé si nos escuchaste, Víctor. No escuché muy bien porque entré ya un poco tarde, perdonen, me he estado con mucho trabajo, pero ¿por qué no conduces y hoy me dejan a mí opinar? No, es que ya estamos al aire. Ya, perdóname. Sí, por eso introduje ahorita estos tres temas. Entonces, en lo que te enganchas, vamos a dar la palabra a Keta Burelo, a ver qué te... Adelante, disculpen, la verdad es que estaba en un trabajo. Adelante. Fíjate que repasando el tema de Pemex, es curioso que entidades como Pemex, que son organismos que tienen cierta autonomía, han sido utilizados a lo largo de varios sexenios como caja chica, ¿no? Ya ha habido también ciertas irregularidades, por ejemplo, desde López Portillo, que acusa a Jorge Díaz Serrano de cuando baja el precio del petróleo, era la época de administrar la abundancia, a López Portillo y a Oteiza, que creo que era el secretario de Hacienda, pues no les causa mucha gracia y utilizan a Jorge Díaz Serrano de chivo expiatorio. En esa época, que era un sistema de un solo partido, podríamos decir, los políticos se quedaban callados, no hacían declaraciones, y Díaz Serrano estuvo en la cárcel 5 años. Posteriormente, al final del gobierno de Zedillo, ya en el proceso de transición con el PAN, tenemos a Rogelio Montemayor Seguí, ¿se acuerdan del famoso Pemex Gate? ¿No? Donde se le acusaba a Rogelio Montemayor de desviar recursos para la campaña de la Bastida. Él pasa un tiempo en la cárcel en Estados Unidos, se solicita la extradición que se niega y nunca pisa la cárcel en México
aunque Fox lo intentó de muchas maneras. Ya en el sexenio de Fox está Raúl Muñoz Leos. Raúl Muñoz Leos hace cuando se firma el contrato colectivo de trabajo con los trabajadores de Pemex, sube exorbitantemente, creo que se firmaba un convenio como por los 968 millones y pico, ¿verdad? Y entonces, también no le gusta mucho. Oye, pero amiga, te saltaste a la quina. Pero la quina es sindicato. Bueno, Estoy hablando de secretarios. Ok. Bueno, y podríamos hablar que el sindicato de Pemex, ¿verdad? Hablando de eso, bueno, ahorita déjame terminar con los secretarios. Ok, sí, adelante. Entonces, en el caso de Muñoz Leos, ¿verdad? Ya cuando entra Calderón, pues es inhabilitado por 10 años, y ahora tenemos el caso de Lozoya. De Lozoya, ¿verdad? Y en el caso del sindicato La Quina, Joaquín Hernández Galicia llegó a tener un poder increíble, como en el caso de la maestra Elbester, ¿verdad, Gordillo? Que se consideraban intocables, y dado que comete un pecado, vota el sindicato petrolero casi en masa, vota por Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y entonces, cuando llega Carlos Salinas de Gortari al poder, y como forma de legitimarse, pues le tiende una trampa a La Quina, y La Quina vive casi sus últimos años de vida en la cárcel. Cuando logra salir, ya sale muy deteriorado de salud, ¿no? Entonces, Pemex ha sido un espacio, no una institución que se ha visto involucrada a lo largo de su historia por el poder extraordinario. Pues todavía ahorita tenemos el caso de otro líder petrolero que todavía anda por ahí, que si me dicen el nombre, que también está siendo todavía muy cuestionado, ¿no? ¿Quién, perdón? No le ha tocado cárcel por muchas razones, pero Romero de Champs. Romero de Champs, ¿no? Sí. Que ha sido muy cuestionado también. Entonces, ahora el caso de Lozoya. Y se habla mucho, ¿verdad? Los analistas hablan de que en el caso de Lozoya, ¿verdad? De acuerdo con, pues ya hay como un guión, pudiéramos decir, ¿no? De que va a ir dando información a lo largo de estos meses previos al proceso electoral, información seleccionada. Se le ha tratado como un huésped distinguido, porque no va a pisar cárcel, va a poder manejarse por la Ciudad de México con un brazalete electrónico, ¿verdad? Sí, se le quitó el pasaporte y una serie de cuestiones, pero tal vez un día de estos lo podamos ver en uno de estos restaurantes de postín en la Ciudad de México, desayunando o comiendo, ¿verdad? Y desafortunadamente, en el caso de Lozoya, él involucra a sus familiares, ¿no? Que yo creo que es por donde lo tienen más prensado, como se diría en términos vulgares, ¿verdad? La mamá ya casi sufrió una orden de... Sí, fue detenida en Alemania la mamá. Fue detenida en Alemania, ¿verdad? Son acusadas de participar en una trama financiera, ¿no? En una trama financiera que es un delito, ¿no? Y entonces... no, bueno, ahorita vamos a platicar, ahorita les voy a dar mi punto de vista. Creo que es un delito esta cuestión de complicidades, ¿verdad? Sí, se habla de recursos de procedencia ilícita, cohecho, y asociación delictuosa, pero por ejemplo averigüé, y eso se va a ver durante el juicio, que la casa comprada en Lomas de Besares, cerquita de Bosques de las Lomas, que es el argumento de la fiscalía, fue comprada antes de que fuera director de Pemex Emilio Lozoya, y si está presentada en su declaración patrimonial. Si esa es la base de la acusación, y él demuestra con un dato registral que esa operación la hizo antes, pues se cae el caso. Entonces, yo lo que veo es un caso manoseado, mal manejado,
que se está manejando tan políticamente que jurídicamente se está volviendo muy endeble en beneficio del acusado, que tiene muy buenos abogados, ¿no? Maestro Gilberto. Mira, ya lo expresas bien, Juan Carlos. Efectivamente es un caso político. De origen fue un caso político. Un caso político de un funcionario como Lozoya Austin, en el que está acusado, está señalado, mayormente porque efectivamente involucra a su familia, hay evidencias de esos depósitos, de esas transacciones económicas, pero legalmente pues no se puede tomar tan en serio porque efectivamente los delitos del 2012 por el que se le acusa, pues ya prescribió, y que más allá está ciertamente hacer política con la justicia. Esto implica que la Fiscalía General de la República dice que tiene pruebas de las denuncias que formuló Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera en las que Odebrecht se declaró culpable en una corte en Nueva York del soborno a Lozoya. Sin embargo, Lozoya se plantea inocente, pero al mismo tiempo plantea una negociación con la Fiscalía, y eso es lo más interesante, como testigo colaborador, y que me parece que hay quienes dicen que está jugando muy bien sus piezas si fuera un juego de ajedrez, y que esto obviamente lo lleva a una prisión preventiva, que no sirve ciertamente, como bien apuntas, para dar mayor seguridad o para combatir los delitos como corrupción o lo que tú quieras, pero electoralmente es ganadora. Y vamos justamente en esa ruta en la que hacia el 2021 tenemos 15 gubernaturas, más de 500 diputados que se van a renovar en el Congreso de la Unión, diputados locales, presidencias municipales, es decir, el presidente, a mí me queda claro que está jugando tiempos, está jugando con actores, y que le va a permitir, cuando menos, poner en jaque o contener cualquier maniobra que puedan hacer Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto a través del PRI, Videgaray y otros funcionarios que fueron en la administración pasada, para que efectivamente gane y mantenga la fuerza, cuando menos mantenga la fuerza, pero mejor si las gana todas, ante una percepción social en la que a través de las redes, de los medios de comunicación, sí funciona, sí opera, sí hay comentarios, hay reacciones, aunque no entendamos bien a bien cuáles son las negociaciones que ha estado pactando este señor. Nada más agrego para darle la palabra a Víctor que, por ejemplo, el caso de Odebrecht, el sábado voy a tener una entrevista con el abogado constitucionalista Óscar Valdés, que dice que el caso de Odebrecht es capítulo cerrado porque se le concedió un amparo por prescripción del delito y todos los delitos relacionados con ello por el transcurso del tiempo. En el caso de Calderón, pues ya no se diga. O sea, sería como pretender juzgar a la luz de la actual legislación en materia penal cosas del pasado. Esto viola en principio el principio de retroactividad y por otro lado tiene una fecha de caducidad y una fecha de prescripción. Entonces, yo veo francamente, por todo lo que he indagado, muy flojo el caso en términos legales. Claro, el jurado popular, el linchamiento popular, que en mi opinión se va a quedar con las ganas, o sea, ya sueñan, entre ellos el maestro Ricardo, que hoy no nos acompaña, con ver tras las rejas a Videgaray y a Peña, y de paso a Calderón. Yo creo que se van a llevar un palmo de narices ahí porque no, jurídicamente está muy flojo el tema y tiene muy buenos abogados. Lozoya ha cometido muchos errores, la Fiscalía no ha justificado varias cosas. En mi opinión, el presidente viola la autonomía de la Fiscalía al dar a conocer cosas que son supuestamente secrecía del monopolio que ejerce el fiscal, el monopolio de la acción penal. El presidente no tenía por qué decir públicamente que había videos, porque pues tiene que decir de dónde obtuvo esa información, si es una información de una fiscalía que es autónoma. Un simulacro en el traslado al aeropuerto, que no entendemos para qué lo hicieron, no han dicho porque corría riesgo su vida o alguna justificación legal. Un juicio que la ley dice muy claramente que debe tener publicidad y que se está transmitiendo vía WhatsApp, otra anomalía que puede violar el debido proceso. En fin,
está lleno, en mi opinión, hoy publiqué un texto en el penultimátum que se llama Con las patas. Así veo el juicio, está hecho con las patas. ¿Qué dices, Víctor? No, pues mira, todos creo que cada vez se va viendo más claramente, coincidimos, que esto es un juicio de una gran envergadura política, es decir, a todos les interesa, a todos dentro del gobierno, dentro de Morena y fuera de Morena, a todos les interesa lo que pasa con Lozoya, porque es, digamos, el caso emblemático de la lucha contra la corrupción. Más allá de la parte estrictamente jurídica, el juego político, yo creo que el presidente lo está jugando muy bien. Dicen que se les va a ir el juicio, pero quizá a él no le interesa realmente el juicio en sí mismo. Esa es la verdad. En realidad lo que le interesa al presidente de la República y en este caso a Morena, les interesa el escándalo que le pueda dar. Meterlo a prisión ya lo hubieran hecho desde mucho tiempo antes. Es más, incluso hubieran impedido que se hubiera ido a España, lo hubieran tomado y estaría preso como está ahorita Rosario Robles. Es decir, no hay un interés legítimo o auténtico, digamos, para no entrar en el concepto de legitimidad, no hay un interés auténtico por meterlo en la prisión. Hay un interés muy claro y muy profundo por sacar raja a esto. Por ejemplo, vean ustedes el efecto mediático de cuando dicen hay videos. Empiezan a correr, los periodistas empiezan a soltar la imaginación y empiezan a dar nombres, a hacer vínculos extraños y perversos entre distintos actores políticos, como si los actores políticos fueran verdaderamente, digamos, tan torpes como para hacer cosas que se maquinan y dicen que efectivamente ocurrieron. Yo no estoy, desde luego, dándole un documento de salvaguarda a la clase política, por supuesto que no, pero las cosas no son tan burdas como hacen parecer. En realidad son mucho más maquinadas. El que saquen nombres y que le sigan haciendo y que sigan apareciendo nombres es el verdadero objetivo del caso Lozoya. El caso Lozoya está tan enlodado que cualquier nombre que se acerque al caso Lozoya o se asocie al caso Lozoya, sea o no culpable, tenga o no relación, pues queda enlodado. Es decir, lo que está haciendo el presidente, lo que está haciendo Morena es generar una gran laguna de lodo en donde puede meter a cualquiera y cuando lo saca, independientemente que sea culpable o no, pues queda enlodado. Ese es mi punto de vista. Pero hay un tema mucho más importante que ese. Más allá de lo jurídico, que ya se ha hablado aquí, y por supuesto coincido que no tendrá ninguna repercusión en el caso Overdrecht, por lo menos no por lo que inició la FEPADE en su momento, que era por una transferencia para financiar las campañas electorales, porque ese es el objetivo original, es decir, por ahí inició la denuncia, ese ya tiene un amparo y por supuesto no tiene ninguna trascendencia. Ahí hay que el caso Overdrecht pudiera tener alguna derivación, pero si me permites, Juan Carlos, quisiera decir un tema específico que me parece que de mayor profundidad todavía. Hay una disputa real en donde Andrés Manuel López Obrador, como actor político, está rodeado de un grupo muy importante, de una generación de políticos que corresponden a los 70s, que es la disputa del echeverrismo contra Carlos Salinas de Gortari, el grupo de Carlos Salinas de Gortari. Es decir, cuando Carlos Salinas de Gortari llega al poder, hay una ruptura por el poder real en México. Más allá de los partidos políticos, o sea, más allá de los partidos políticos y más allá de las simpatías. Carlos Salinas de Gortari rompe con una tendencia que traían los grupos de Luis Echeverría. Ese grupo de Luis Echeverría no logra posicionarse durante muchos años, por todo lo que ya sabemos, la llegada del PAN y la consolidación de Salinas de Gortari. Pero con Andrés Manuel López Obrador regresa ese grupo, gran parte de ese grupo regresa, por eso está Bartlett, por eso está Muñoz Ledo, por eso muchas personas ya pasan los 75 y los 80 años, porque siguen siendo de ese grupo. Entonces, en realidad estamos viviendo una disputa de ese grupo con una visión muy nacionalista enfrentado al grupo de Salinas de Gortari con una visión mucho más globalista. Eso es lo que tenemos, esa es la verdadera disputa, no es entre liberales y conservadores, sino entre ese grupo muy nacionalista contra el grupo muy globalista. Y ahí están los actores políticos todavía dando la disputa. Y eso es lo que hace que Lozoya sea la persona a la que deciden seguirle este caso, porque Lozoya no es una persona
cercana a Peña Nieto, hay que decirlo así. Es una persona que se incrustó con Peña Nieto a partir de una recomendación de Carlos Salinas de Gortari, porque su papá es compadre de Carlos Salinas de Gortari, Emilio Lozoya Talman, que fue secretario de Energía en el tiempo de Salinas de Gortari. Si se tratara de seguir a personas muy cercanas a Peña Nieto, estarían detrás de los pasos de Luis Miranda, por ejemplo, que era su verdadero hermano de Peña Nieto. Es decir, hay otros personajes si realmente se quisiera atacar a Peña Nieto. Pero en realidad hay una disputa histórica. Perdón. Muy de acuerdo con tu análisis. Y no solo aplica el caso de Pemex, aplica... No aplica toda la disputa. Todo. Es una especie de déjà vu hacia los 70s, ¿no? Es una disputa de dos grupos políticos. Es la ruptura de los jóvenes que ya habían ido a estudiar al extranjero, ¿no? Con una visión más, como dices tú, más globalizadora, más de libre mercado, y que le dan un giro a la política económica, y le integran con Norteamérica, y bueno. Sí, si tú ves el discurso político, justamente se sostiene esto, o sea, el discurso político de Andrés Manuel es contra eso, y contra esa gente que estudió en Harvard, que estudió en Yale. El problema es que están muy encasillados en sus ideas, que en mi opinión ya son bastante obsoletas, no están enmarcadas en lo que está pasando a nivel mundial. Pero Juan Carlos, adelante. Juan Carlos, así como lo está planteando Víctor, a mí me parece entonces efectivamente que hay un choque de grupos, de ese grupo inactivo que queda fuera contra un grupo que lo tuvo todo y que hoy pareciera ser, dicho así, que vienen por la disputa, por el control de cuestiones estratégicas del país, y que nada más una pregunta ingenua de mi parte: ¿y qué culpa tenemos los mexicanos para que efectivamente tengamos la pandemia, la inseguridad, la crisis económica, la pérdida de empleo, la caída del Producto Interno Bruto, que nos globaliza y que efectivamente nos está dejando sin el sustento diario, racionado inclusive la parte laboral? Totalmente de acuerdo con usted, maestro. Hay dos líneas. Por un lado, lo que estamos padeciendo, y por otro lado, lo que se están disputando ellos por el control hegemónico del poder. Está, por ejemplo, Ignacio Valle, que es el de Diconce, que fue de IMSS-Plamar. Por eso es el rescate de esos, de la cuestión de que ahora es IMSS Bienestar, ¿verdad? De esa forma de trabajo, de ese esquema de trabajo. Pero yo creo que aparte este grupo que fue del PRI, del nacionalismo revolucionario, tenemos el otro grupo de Morena, porque yo creo que tampoco son dos visiones también que en un momento dado... Que no la izquierda radical. ¿Sí? Pero esa es una disputa que se está dando al interior de Morena, ¿sí? Entre el viejo nacionalismo priista que se incorpora a Morena y lleva adelante el Frente Democrático Nacional, el PRD, y hoy tiene la titularidad de Morena, con el extremismo que también existe en Morena, que vienen de la vieja guardia del Partido Comunista, del PSUV, que tenían una visión distinta, que hoy son el PRT, que hoy son la parte, digamos, extrema de Morena. Es cierto, eso también está ocurriendo en Morena. Esa es la disputa. Ese es un tema que vale la pena que lo abundemos más. Solamente me gustaría agregar el caso de Lozoya, que el tema de agronitrogenados también es un tema. Pidió 6 meses la fiscalía, es decir, pidió de aquí a las elecciones. Pues sí. Dice que la Unidad de Inteligencia Financiera va a indagar cuentas en Islas Vírgenes, pero resulta que Islas Vírgenes es un paraíso fiscal y es un país soberano, aunque sea un país pequeño. Y parte de lo que lo hace atractivo, igual a los otros paraísos fiscales, como lo fue Suiza muchos años, es que en uso de su soberanía no tienen convenios de colaboración con la Interpol para dar información respecto de cuentas bancarias. Es decir, la UIF se va a topar con pared. Al final de cuentas, y en el caso de agronitrogenados, se pone una planta chatarra de fertilizantes, hay un avalúo del INDAVI, que es un avalúo del gobierno, en el que se basaron para que el Consejo de Administración aprobara la compra. Entonces, jurídicamente en mi opinión, está perdido el caso por parte del gobierno. Sí, pero Juan Carlos, eso poco importa. O sea, no importa, ese es el tema. Lo que va a durar, y entonces los mexicanos vamos a estar ahí día tras día a ver qué dijo, a ver qué dicen, a ver qué se va a hacer. Mira,
En el 21 veremos las consecuencias. Una vez que logren el cometido de conservar la mayoría, que ese es el objetivo, para que el presidente siga adueñado del país, y vamos a ver qué pasa en 24. Una vez que logren eso, ya el asunto va a pasar a menos, va a perder. Así es. Mira, se va a temblar porque jurídicamente, que me da mucha tristeza y me da, perdón, irónicamente risa al mismo tiempo, que mucha gente de buena fe van a llegar cosas, como Ricardo, que ya apostó conmigo, que va a ver que quiere ver a Peña tras las rejas. Eso no va a suceder. Y Peña lo sabe Videgaray, por eso calla, por eso no se sube en el ring. Entonces, nos quedan 7 minutos. En el tiempo de Mao Zedong, te voy a poner un ejemplo. En el tiempo del maoísmo, lo que hizo Mao Zedong es que puso en unas jaulas en la plaza pública a los empresarios, porque decía que ellos eran el origen de todos los males. No los podías matar, no los iban a juzgar, solamente era para que la gente llegara a las jaulas y les empezara a decir todo lo que quería decirles, como una especie de catarsis social. Bueno, yo creo que parte de eso está ocurriendo ahora, o sea, hay una especie ya me dejaste tarea para estudiar hoy en la noche, me gusta el tema. Hay una especie de catarsis para las redes sociales, para salirse, para estarle pegando a los oye y estarle pegando a esos, pero no hay una auténtica, digamos, lucha contra la corrupción. Sí creo que hay una lucha política por apoderarse de los recursos de un grupo político a otro y por quitárselos. Y por quitárselos por la buena o quitárselos por la mala. El PRI está cediendo por la buena, por eso es que se está convirtiendo, digamos, en una oposición leal, se llama en términos políticos. Pero también hay oposición real, aunque mucha gente dice que no hay oposición real. Sí hay una oposición real y se va a ver, creo que este es motivo de otro tema, pero en la disputa ahora no importa el resultado jurídico lo que importa es que se extiendan los juicios y que se pueda ensuciar al mayor número de adversarios políticos. Con eso es suficiente. Por eso el presidente se ríe, ¿sí? Porque sabe su juego y lo está jugando bien. Ahora, un tema que es real para los ciudadanos comunes como nosotros. Fíjense, con la caída del Producto Interno Bruto, que es histórico, lo comentábamos antes de entrar al aire, efectivamente el presidente está convencido que para fines de año vamos a estar midiendo nuevos indicadores, entre ellos efectivamente el ingreso familiar, el bienestar, la paz, la tranquilidad, la felicidad y por supuesto el Producto Interno Bruto. Ya lo del bienestar, pues sí, es un parámetro, un referente que se usa en otras partes del mundo, pero que ya tenemos, digamos, como una perspectiva distinta, más allá del caso político, del caso mediático. Bueno, todavía tenemos esperanza a que efectivamente vamos a ser felices para fin de año, no importa qué pase. Y por ejemplo, ahora que se prolongó la entrada al trabajo a nivel federal hasta octubre, yo creo que también responde a estas jugadas, ¿no? Que en un momento dado pueden ser maestras del presidente de tener a los trabajadores en sus casas ganando un sueldo sin trabajar, entre comillas podría ser, algunos sí hacen teletrabajo, otros no, con sus familias, prefieren tenerlos, yo creo, en sus casas, tranquilos, recluidos, porque cuando en un momento dado la burocracia se junta, puede ser más peligrosa porque están en comunicación más real. Y por ejemplo, los jóvenes construyendo el futuro siguen recibiendo su beca y no están trabajando ahorita. Y por una cuestión de los contagios también, ¿no? Entonces se van a acabar la piñata presupuestal para asegurar la permanencia en el poder y vamos a ver una recuperación económica pues muy difícil. Yo sí pienso que esa clase media baja, se salió severamente afectada por la crisis, mucha de ella que no votó en las elecciones pasadas, hay que decirlo, va a reaccionar porque no hay peor patada, dicen que hay dos dolores, dos patadas, una que duele mucho a los hombres en ciertas partes nobles
y otra que es a la cartera. Y dicen que la cartera pega más, duele más que la otra. Entonces, yo creo que sí se va a ver eso reflejado en las próximas elecciones y pues vamos a ir analizando el desarrollo de esta trama, de estos episodios de la serie Lozoya, ¿no? Lozoya COVID, Lozoya contra COVID. Bueno, yo quiero hacer una anotación ahí, mira. Cuando inició el tema de la pandemia en Estados Unidos, Trump la desestimó. Trump Bolsonaro, Trump y la estigmatizó poniéndole el virus chino. Trump no tuvo la previsión, siendo la nación más desarrollada del mundo, con una vastedad, digamos, de laboratorios y de capacidades tecnológicas, no lo hicieron. Hoy son la nación más lastimada del mundo. Y esa razón es la que ha hecho que un candidato demócrata con muy poco carisma, como es Joe Biden, esté hoy en algunos lugares hasta en 15 o 18 puntos arriba de Trump. No tenía nada Biden, hace 3 meses Biden. Un candidato, es un burócrata, o sea, es un muy buen burócrata, pero es un político con muy poco carisma. Sin embargo, esta crisis le está pegando tanto a Trump que está en este momento, si hoy fueron las elecciones, aunque el sistema político electoral de Estados Unidos es muy distinto al nuestro, si hoy fueron las elecciones, Trump perdería. Bueno, y eso, antes de cerrar el programa, déjenme decirles, hoy dio un tuit Trump que sacudió a Estados Unidos. Estaba diciendo que va a haber fraude y que propone modificar la fecha de la elección. Bueno, eso es claro, en jaque a una porque se modifica para una fecha cuando ya tenga la vacuna, ¿no? Cuando ya existe la vacuna, pues revierte esa tendencia. Claro, y cuando empiece la recuperación, aunque sea poca y gradual, ¿verdad? Claro. Estamos terminando, compañeros. El Coneval ha dicho que hay más de 70 millones de mexicanos que no cuentan con el poder adquisitivo suficiente para adquirir la canasta básica. Y acuérdense, el IMSS ha dicho que hay una pérdida de 1.113.677 empleos formales. Y hay compañeros que nos están preguntando en el chat que efectivamente hay que hablar de la famosa BOA, del Frena y de todos esos referentes que me parece interesante. Mañana le entramos. Pues muy buenas noches. Cerremos el tema. Buenas noches. Muchas gracias a mis colegas. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Buenas noches. Doctor. Contextos.